Bueno, muy buenas noches con todos. Yo quiero dar las gracias a la organización por la oportunidad de compartir palestra con tan distinguidos profesores y en particular con el distinguido colega y gran amigo mío, Cristiano Carvalho, que está con nosotros en este momento. Presenta una obra importantísima sobre el tema de fricciones en materia tributaria. Y yo quiero realmente saludar esa publicación de una obra que en realidad es muy profunda, es una traducción que yo he tenido ya la oportunidad de revisar y la verdad marca la pauta de los trabajos en materia jurídica, no solo en el Perú, sino en Latinoamérica, ¿no? Es importante eso. Agradezco la oportunidad que me dan de hablar sobre un tema que en realidad en apariencia no tendría mucho punto de contacto con el tema de las ficciones, ¿no? Que es el principio de causalidad. Mucha gente que veía el título de mi palestra, en este caso, me decía, bueno, pero ¿qué tiene que ver el tema del principio de causalidad con las ficciones, ¿no? Pues ahora van a ver que tiene mucho que ver. Yo nunca doy, como se dice, puntada sin hilo. ¿Qué es lo que pasa? A ver, veamos. El principio de causalidad y su relación con el impuesto a la renta, porque de eso es de lo que vamos a hablar. Para los que ejercemos en materia tributaria, queda absolutamente claro que el principio de causalidad es un principio que está recogido en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿no? Eso todos lo sabemos. ¿En qué consiste este principio? Fundamentalmente, lo que indica el principio es que aquellos perceptores de rentas empresariales, rentas de tercera categoría en el caso peruano, pueden deducir a los efectos de determinar la renta neta imponible de tercera categoría como gasto aquellos desembolsos que están vinculados directa o indirectamente con la generación de rentas. Y este principio pues tiene aparente cuño legal, es de claro conocimiento y entendimiento por todos. Pues bien, muy pocos trabajos, por no decir ninguno, recalan o han recalado en preocupaciones sobre la constitucionalidad de este principio. En principio, si se trata de un principio, ¿no? Si se trata de una regla o de un principio, ¿cuál es el punto de contacto con los temas constitucionales? En un trabajo previo, en el que traté sobre el tema de ficciones y el impuesto a la renta, planteé precisamente la puerta de ingreso a esta discusión. Y es la siguiente: el principio de causalidad es un principio concretizador de otro principio que sí es constitucional. Y ese principio se llama el principio de capacidad contributiva. ¿De acuerdo? El principio de capacidad contributiva alumbra con su haz a las especies denominadas impuestos. Supone que un impuesto solo puede gravar manifestaciones de riqueza. Y esas manifestaciones de riqueza de alguna manera revelan a través de tres formas. La manifestación de riqueza en tanto es obtenida, la manifestación de riqueza en tanto es mantenida en el patrimonio y la manifestación de riqueza en tanto es gastada. Esa misma riqueza, fotografiada en tres momentos distintos, recibe tres nombres distintos. En el primer caso es renta, ¿no? La riqueza en cuanto es obtenida. La riqueza en cuanto es mantenida se denomina patrimonio y la riqueza en cuanto es gastada se denomina consumo. Entonces los impuestos graban manifestaciones de riqueza y la riqueza en todo caso puede ser la renta, el consumo o el patrimonio, la renta, el patrimonio y el consumo. Muy bien. En el caso específico del impuesto a la renta, lo que busca el principio de capacidad contributiva es que los contribuyentes tributen sobre esa riqueza denominada renta. Ahora, la renta o riqueza susceptible de tributación no es la renta ingreso, no es el ingreso que obtiene el contribuyente, sino la contrastación entre los ingresos y los desembolsos o gastos que este contribuyente ha tenido en un ejercicio determinado. A la larga, lo que es materialmente la renta imponible es efectivamente aquel resultado plusvalía que se obtiene de la diferencia entre los ingresos gravables y los gastos deducibles. Los gastos deducibles son aquellos, obviamente, en los cuales el contribuyente incurre para generar el ingreso gravable, el principio de causalidad. En consecuencia, la regla o principio de causalidad es una regla concretizadora
del principio de capacidad contributiva. ¿De acuerdo? Ven la relación clara, ¿no? El principio de capacidad contributiva materializado a través del principio de causalidad contenido en el artículo 37. Lo que este principio busca es que el impuesto a la renta grave efectivamente las rentas, aquello que el contribuyente generó en un ejercicio gravable y que es la contrastación entre los ingresos gravables y los gastos necesarios para generar esos ingresos. Pues ¿dónde está el tema de las ficciones? Dirán ustedes. Esto de repente ya inclusive ustedes lo habían advertido o lo conocen si son tributaristas. Pues aquí viene el tema. El principio de causalidad está esbozado en el primer párrafo del artículo 37. Sin embargo, varios de ustedes habrán visto que ese artículo ha ido creciendo en el tiempo a través de una serie de numerales, ¿no? A, B, C, D, se acabó el abecedario, ahora tenemos A1, A2, A3, ¿no? Z al cuadrado y lo que corresponde. Entonces, esa regulación, ese desgajamiento que tenemos en el artículo 37 debe ser objeto de un repensamiento. Si uno mira en concreto a qué supuestos o en qué casos, a qué casos se refieren estos literales, el A, el B, el C, van a darse cuenta ustedes que son límites, fundamentalmente, salvo una excepción, todos son límites a la deducción de gastos. La siguiente pregunta que cae de madura es: ¿esos límites que aparecen en los literales que he mencionado son respetuosos del principio de causalidad? ¿Son el principio de causalidad desarrollado en mayor amplitud? Basta una mirada detenida a alguno de esos límites. Por ejemplo, en el caso de las dietas al directorio. Las dietas al directorio, de acuerdo a uno de estos literales del artículo 37, solo son deducibles en tanto no superen del límite objetivo del 6% de la utilidad comercial. ¿De acuerdo? Esta regla es una regla reduccionista de lo que vendría a ser la causalidad propiamente dicha. ¿Qué quiero decir con esto? Que con el mero respeto, con el solo respeto del principio de causalidad, se deberían permitir las deducciones de las dietas sin límite. Cuando la ley del impuesto a la renta coloca un límite objetivo a una deducción, lo que está haciendo es acortando, adelgazando la causalidad. ¿Con qué propósito? ¿Qué se logra a través de estos límites objetivos? Ahora vamos a ver el punto de contacto con las ficciones justamente. Si una compañía, si una empresa tiene ingresos gravables e incurre en gastos necesarios para generar esos ingresos gravables, pues tiene una renta neta, susceptible de imposición. Pero si a través de estos recortes normativos que están en estos literales de la A a la Z, se impide la deducción de gastos que sí son realmente necesarios para producir los ingresos, ¿qué termina ocurriendo? Que la renta neta termina incrementando en monto. ¿Por qué? Porque los gastos necesarios para generar los ingresos no son íntegramente deducibles. Con lo cual, si yo, por ejemplo, tenía ingresos por 100 y gastos causales por 60, yo solo tenía una renta imponible de 40. ¿De acuerdo? Me siguen con el ejemplo simple. Ingresos 100, gastos 60, renta imponible 40. Pero resulta que a través de estos límites objetivos, no es que yo puedo deducir 60, sino de repente solo puedo deducir 10. En consecuencia, termino construyendo una renta neta de 90 y pagando un impuesto a la renta sobre una renta obviamente bastante mayor a la que es causal. Algunos de ustedes por las caras están viendo a dónde voy, ¿no? Ese mayor monto que el contribuyente paga por límites objetivos es una renta neta, no me queda duda, pero es una renta neta real. Yo sostengo que esa es una renta neta ficticia, ¿de acuerdo? Y estamos ahí en punto de contacto con las ficciones y el impuesto a la renta. El tema definitivamente es innovador. Debo reconocer que, salvo algunos casos en los cuales yo ya he planteado estos temas a nivel precisamente de procesos contenciosos, no he escuchado todavía posiciones concretas, pero lanzo precisamente el argumento a debate. Creería ciertamente que acá hay un tema interesante que analizar y en el cual trabajar como argumentos de defensa. ¿Por qué razón?
y esto lo van a explicar probablemente los otros expositores con mayor brillantez que quienes hablan. En el caso peruano, ya hay un pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional en el sentido que las rentas ficticias y las ficciones en general son manifiestamente inconstitucionales. Y este fallo y esta apreciación del Tribunal Constitucional se aprecia en aquella sentencia que se pronuncia sobre la inconstitucionalidad del anticipo adicional del impuesto a la renta en el año 2004. Ese me parece un argumento fuerte a los efectos de entrar a discutir en el tema de los límites objetivos que construye el legislador peruano a los efectos, obviamente, de tener un filtro al principio de causalidad. Me parece que el argumento camina de una manera interesante. Esa es la relación. En mi opinión, entonces, las rentas ficticias claramente vulneran el principio de capacidad contributiva a través de los gastos limitados, del adelgazamiento al principio en este caso de causalidad, se atenta contra el principio de capacidad contributiva y se construyen gravámenes sobre rentas ficticias que son inconstitucionales. Una discusión que tiene largo aliento, y ya saben que al menos en mi caso yo he planteado el argumento en varios procesos. Quienes quieren acompañarme, definitivamente sean bienvenidos en este largo trabajo. Y simplemente ya para acabar, porque no puedo ceder a la tentación académica de intrometerme en otro tema del que mi amigo Michael Zabaleta estuvo hablando, el de los precios de transferencia. Miren, yo no voy a entrar en detalles, y una vez Michael ya me ha escuchado hace varios años sobre los métodos o sobre la metodología en precios de transferencia. Confieso que sobre eso sé poco o nada, ¿ya? Pero lo que sí sé es que hay un elemento inexplorado en la metodología de precios de transferencia y está en punto de contacto con las ficciones. Lo que sí sé es que a través de la metodología de precios de transferencia se pueden estar construyendo rentas ficticias. Y nuevamente, la construcción de rentas ficticias atenta contra el principio de capacidad contributiva. Michael debe acordarse, hace 10 años en la ASMAN les mencioné esto, ¿no? Bueno, aparentemente hace 10 años me decían que el tema era muy teórico. ¿Te acuerdas o no, Michael? Sí. Ahora, el tema ha dejado de ser teórico a pasar ya a un tema preocupante cuando el año pasado el Supremo Tribunal Español ha elevado un pedido de revisión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional Español sobre el régimen del precio de transferencia español. Al margen de tocar o de tratar en buena cuenta sobre la desproporción de las sanciones por faltas formales en el régimen de precio de transferencia español, sí ha preocupado a muchos, sobre todo a aquellos que se dedican al precio de transferencia, que el Tribunal Supremo Español ponga en tela de juicio la constitucionalidad de su sistema al eventualmente considerar que este podría estar atentando contra el principio de capacidad económica, y de alguna manera este profesor se siente reivindicado por esa mera expectativa. Muchas gracias.